pequeño resumen de lo que el doctor Kamal ha hecho en su vida productiva y profesional. Doctor Kamal, adelante, lo dejamos para que nos presente su seminario el día de hoy, por favor. Gracias, buenas tardes. Les voy a compartir la pantalla. Ya puede compartir pantalla. Okay. ¿Ya se ve en pantalla completa? Ok, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes. Les agradezco a todos el que se hayan dado el tiempo a estar aquí con un servidor. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los bioreactores de inmersión temporal en la micropropagación de plantas. A ver, déjenme poner el cursor. Ok, vamos a iniciar con dos definiciones importantes cuando se habla de bioreactores. Una que son sistemas de inmersión temporal y bioreactores de inmersión temporal, que muchas veces estas dos definiciones o estos dos términos se utilizan de manera indistinta. De hecho, cuando vean artículos científicos lo van a ver así. Sin embargo, yo hago hincapié en esta diferencia, ¿no? Que los sistemas de inmersión temporal son un conjunto de herramientas que permiten el cultivo de plantas en ambientes esterilizados, controlados, herméticos y en medios de cultivo líquido por tiempos determinados. Y este sistema está formado por 4 sistemas a su vez. El sistema neumático, que es el sistema de aire comprimido que hace funcionar a los bioreactores. El sistema electrónico o de control, que es lo que controla el número de inmersiones y el fotoperiodo. El sistema de iluminación, que está formado por los tipos de lámparas que se tienen en donde están los bioreactores de inmersión temporal. Y el sistema de recipientes, que esos son los bioreactores de inmersión temporal. Y en ese sentido, Levy y Tania en el 2002 definieron lo que son bioreactores de inmersión temporal y los definieron como recipientes diseñados para la producción a gran escala de células, tejidos, órganos cultivados en medios líquidos. Aquí vamos a ver que hay una clasificación de los dos tipos de bioreactores. Pueden ser de inmersión permanente o de inmersión temporal. Los de inmersión permanente, se utilizan sobre todo en la parte biológica, en las empresas, por ejemplo, de cerveceras, de lácteos, y son en general hay muchos más, pero los principales son de 3 tipos, ¿no? Los de aireación con burbujas, los de agitación mecánica o por propela y los de agitación mecánica por rotación. Y los de inmersión temporal, que son de los que vamos a hablar el día de hoy, en general son de 4 tipos. Los de inmersión por presión de aire, que es el mayor principio que se utiliza, vamos a ver ahorita de cuáles. El de frascos gemelos, que utiliza 2 frascos, que inicialmente se diseñó de frascos gemelos, pero actualmente hay diferentes modificaciones. El de inversión mecánica, en donde se requiere un aparato para hacer las inversiones en los recipientes, y el de agitación mecánica, que se requiere un agitador orbitador o un shaker para hacer las inmersiones de las plantas hacia el medio de cultivo. Bueno, en general existen aproximadamente 8 bioreactores de inmersión comerciales, 3 artesanales o hechizos, y existen muchos otros y modificaciones que se han hecho de estos diferentes, ¿no? Y vamos a repasar así muy rápidamente cuáles son los que existen. El primero o uno de los primeros que surgió es el RITA, o el recipiente de inmersión temporal automatizado, que fue diseñado en el CIRA de Francia. Igual el MATIS fue en el mismo sistema, solo que el RITA fue la primera versión, fue hecha en un policarbonato amarillo, que al final se vio que tenía problemas después de ciertas esterilizaciones, que quedaba muy opaco y entonces evitaba una multiplicación efectiva. Además, la cámara era muy pequeña, y entonces, en base a esas observaciones que se le hicieron a los investigadores, se diseñó el MATIS. Y este MATIS pues es básicamente el mismo principio, solamente es la versión más grande o escalada, si así lo quieren ver. Ya es de un policarbonato transparente, la cámara ya es más grande, es más ancha, es más alta, y el principio pues es básicamente por inyección de aire. Lo que se hace es que aquí se inyecta el aire, esta presión impulsa al medio de cultivo a bañar las plantas, burbujea, se deja de inyectar el aire y entonces por gravedad es que el medio de cultivo regresa. Bajo este mismo principio,
no podía faltar en China, se desarrolló el Plantima. Este Plantima es muy similar al Rita, solo que la patente le valió por varias cosas, entre ellas que el policarbonato en ese entonces era transparente y que los filtros estaban en la parte lateral y no en la parte de arriba. Le permitió el apilamiento y entonces se crearon lo que son las torres Plantima o Plantima Tower. Y entonces aquí otra innovación importante fue que las luminarias estaban de manera vertical y no horizontal como normalmente están en el medio de cultivo. Otro que fue diseñado en Bélgica se llama CETIS, tiene el mismo principio. La ventaja es que este bioreactor es rectangular y también tiene otra ventaja que es estas aberturas, que es donde se introducen las plantas. A diferencia de los anteriores, que tenemos que abrir toda la tapa completa para poder introducir las plantas, y que nos genera una mayor probabilidad de contaminación. En esta en particular, al estar hacia un lado, la tasa de contaminación, perdón, es mucho menor. Al ser rectangulares hay una mayor eficiencia en el espacio en los anaqueles. De hecho, yo recomiendo mucho este, a mí me gusta mucho este. Otro es el Planform. El Planform es básicamente un recipiente que también fue diseñado en policarbonato transparente, pero se utilizaron las tapas, al menos al inicio, que son de estos recipientes que utilizamos para comida, que sellan herméticamente. Y entonces se le puso una bandeja aquí abajo, que es donde van las plantas, con muchos agujeritos, y se le puso un soporte igual de policarbonato aquí arriba, ¿no? Entonces, los filtros también están de este lado y también son apilables. Y otro que fue hecho en México por la empresa Invitro Orchid, se llama Smith. Es una modificación del Rita en tamaño y en tipo de recipientes. Estos son recipientes de polipropileno que se parecen mucho a los que se utilizan para la comida. Y bueno, fueron diseñados bajo el mismo esquema, sin embargo con otros materiales para poder aguantar la esterilización. Uno que es nuevecito, de hecho es el más reciente que conozco, se llama Green Trail. Fue diseñado en España. La innovación que tiene, el original es en frascos de vidrio, pero la innovación es básicamente la tapa, que tiene un recipiente donde van las plantas y tiene dos filtros en la parte de arriba, ¿no? En esta parte verde irían las plantas y en esta parte iría el medio de cultivo, ¿sí? Y esta es la versión que se está vendiendo aquí en México. Hay otra modificación, que esto ya es de los hechizos, es los bioreactores de inmersión por gravedad, que es el mismo principio, en donde hay un recipiente y puede ser cualquier cosa, pueden ser charolas como esta, hay otras charolas de acero inoxidable o simplemente otros recipientes de plástico, con una bolsa inclusive, y entonces el medio de cultivo está en la parte de abajo, se inyecta el aire, se bañan las plantas y pues se empiezan a multiplicar, ¿no? Y este sería, digamos, el esquema del bioreactor por inmersión de gravedad. Puede ser bajo este esquema o una modificación del de frascos gemelos. De hecho, hay otra modificación que se llama el de inmersión flujo-reflujo, que es exactamente la única diferencia es que aquí también se inyecta aire, no solo en esta parte, sino también aquí, para hacer el vaciado más rápido y además puedes hacer aireaciones. Pero esas son modificaciones que se han hecho a este bioreactor de inmersión por gravedad. Bueno, hablemos entonces ahora de los bioreactores de inmersión temporal por inversión mecánica. Uno de los más recientes es el Rocky o Wavitro, hecho diseñado por Magenta, que realmente es igualito a las cajas Magenta, solamente que fueron como 3 o 4 veces más grande. Y entonces tienen unos aditamentos que se le ponen en esta parte, que es un triangulito donde va el medio de cultivo, y está una maquinita, que esto es lo que se llama el Rocky, que permite hacer la impresión. Además se le pueden adaptar estas iluminación de tipo LED para poder controlar el tipo de iluminación que se tiene. Específicamente este bioreactor está diseñado o está muy enfocado a la parte de investigación o a las biofábricas pequeñas. Ahorita vamos a hablar un poquito de costos. Este fue diseñado en México, específicamente en el CICI, se llama Biomin
son recipientes redondos en donde en la parte central es donde tienen la salida del aire y pues requieren de un aditamento mecánico para poder hacer la inversión, que es este caso el que se tiene. Otro tipo de bioreactores, así muy rápidamente, está el Orbitavión. Este también fue diseñado en México, específicamente en, creo que la Universidad de Guadalajara, por el doctor Portillo. Es básicamente un recipiente de los que utilizamos normalmente en el cultivo de tejidos vegetales, de litro, y se utilizó una tapa invertida y se le puso una malla para poder cultivar, que es el esquema general este, y en realidad lo que se utiliza es un agitador orbitador para poder hacer las inmersiones. Uno de los detalles que tiene este sistema es que presenta mucha, bueno, esto fue diseñado específicamente para agave tequilana, pero presenta mucha hiperhidricidad precisamente porque sigue siendo un sistema cerrado y no tiene un filtro que le permita ese intercambio gaseoso. Aquí me voy a permitir hacer un break para explicarles a qué le llamo yo un sistema abierto y un sistema cerrado. Los sistemas de cultivo, en general, los de medios gelificados, son sistemas cerrados. ¿Por qué? Porque la concentración de gases que tienen dentro del frasco es muy homogénea. El intercambio gaseoso a través del film que se le pone o del sello, de las tapas que tiene, es muy lento. Entonces, por eso se tiene una humedad relativa cercana al 99%, por no decir 100%, y la tasa de intercambio gaseoso es muy lenta. Para algunos tipos de plantas, son muy específicos, son muy pocas, se dice que la micropropagación es recalcitrante, porque algunos de esos detalles se dan porque las plantas producen compuestos volátiles, entre ellos etileno y ácido abscísico, que en estos sistemas cerrados evita la regeneración o la generación morfogénica de las especies, ¿no? Entonces es ahí cuando se requieren hacer ventilaciones, que lo primero que se empezó a hacer, que digamos fue el antecedente a los bioreactores, fue hacer agujeros en las tapas y poner filtros, sobre todo de papel Whatman, de más o menos 0.45 micras, ¿no? Y eso mejoraba la tasa de multiplicación. Entonces, los sistemas de inmersión temporal precisamente tienen esa ventaja, que son sistemas abiertos. ¿Qué nos permite eso? Pues obviamente el intercambio gaseoso muy frecuente. Pueden ser varias veces al día, varias veces por hora, o dependiendo del protocolo que se utilice. Y entonces ese intercambio gaseoso permite que se puedan cultivar otro tipo de especies que en sistemas gelificados no se pueden cultivar. Cerramos B y seguimos con los bioreactores. Este es el bioreactor, digamos, más ampliamente distribuido, es el de frascos gemelos. Este se diseñó por Escalona en Cuba, fue uno de los primeros, surgió más o menos en el mismo momento que el Rita, y pues básicamente son dos frascos del mismo tamaño, uno donde va el medio de cultivo y otro donde van las plantas, y entonces lo que se hace es que se inyecta aire por aquí, a través de este puente pasa el medio de cultivo hacia las plantas y luego se espera un cierto tiempo y luego se inyecta aire por acá y va de regreso, ¿sí? Que es lo que vemos en este esquema. Este es el que está más ampliamente distribuido y de donde hay más variaciones. ¿Y en qué variaciones? En tamaños, en tipo de frascos, en que si son, por ejemplo, de policarbonato, como estos que son de 10 litros, en frascos de vidrio de diferentes tamaños, en frascos de plástico de diferentes tamaños, de diferentes transparencias, y, por ejemplo, algunas modificaciones como son las que yo le he hecho a este sistema, que son estos tubos negros que se ven aquí, que me sirven para que la manguera no se encorve y me quede líquido en la parte de aquí. Eso me ha permitido evitar problemas, sobre todo de hiperhidricidad en diferentes cultivos. Bueno, en esta parte me fui muy rápido porque me interesa mucho este tipo de preguntas que normalmente me hacen en los cursos o en las charlas que damos, ¿no? La primera es, ¿qué tipo de bioreactores o de bioreactor voy a utilizar? De todos estos que vimos, ¿cuál voy a utilizar? ¿Cuándo los voy a utilizar? Algo muy importante y que muchas veces no se ve, y sobre todo cuando se trabaja a nivel de biofábricas o de empresas que tienen laboratorios de propagación, ¿cuál es el costo de implementación? O sea, ¿realmente es rentable? ¿No lo es?
Otra pregunta también, ¿qué protocolo tengo que utilizar de propagación? ¿Tengo que generar uno nuevo? ¿Utilizo el mismo que ya tengo? Y hablar un poquito de las ventajas y desventajas. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Vamos a hablar primero un poquito de las ventajas y desventajas de todos estos bioreactores de inmersión temporal. Las ventajas pues son muchísimas, son una mayor tasa de multiplicación. Hay especies en donde podemos aumentar la tasa de multiplicación 10 veces. Por lo menos, le digo que por lo menos van a poder duplicar la tasa de multiplicación dependiendo de la especie de planta. Otra cosa que también se ha logrado disminuir es el tiempo de propagación, lo que especies de ciclos largos, por ejemplo los agaves, que en medios semisólidos tienen de 60 a 90 días, en bioreactores de inmersión temporal esa misma tasa de multiplicación la podemos alcanzar a los 30 días, así que disminuimos el tiempo. Hay otras especies que inclusive puede ser hasta menos, podemos propagar cada semana, cada 15 días, depende mucho de la especie. Otra cosa importante es que ahorita que hablamos de que son sistemas abiertos, eso me permite mejorar la climatización. ¿Y por qué razón? Bueno, hemos hipotetizado, porque no se ha probado y no está escrito en ningún lado, que al inyectar aire, lo que se hace es poder entrenar a los estomas de las hojas o de las vitroplantas a que se puedan aperturar y cerrar. Entonces, cuando se aclimatan, pues obviamente estas plantas pues ya están entrenadas para la apertura y cierre, y eso nos permite tener una mejor tasa de aclimatación. Lo que no ocurre en los sistemas de propagación gelificados o de sistemas cerrados, que eso sí está escrito y está bien documentado, que uno de los principales problemas en la aclimatación, y que muchas veces era un cuello de botella, era la aclimatización, porque los estomas de las vitroplantas normalmente siempre están abiertos. Y entonces el entrenar a las plantas en esa apertura y cierre es lo que normalmente en aclimatación lo que hacíamos era disminuir la humedad relativa con diferentes formas, ¿no? Algunos sistemas de oasis o algunos sistemas de microaspersión o las diferentes formas como se puede tratar esta parte. Otra cosa importante y que también ahorita se las voy a demostrar, tampoco, bueno, apenas lo estamos publicando en un artículo, es la reducción en el costo de medio de cultivo. Muchos artículos, algunos libros dicen, no, sí, es aproximadamente el 30% de medio de cultivo. Ahorita vamos a ver que es un poquito más, pero sí, eso es correcto, es aproximadamente el 30% en reducción del costo del medio de cultivo, solamente por no utilizar gelificantes. Mejora la calidad de la plántula, y hablando de calidad me estoy refiriendo a la concentración de fotosintatos. Vamos a ver plántulas, sobre todo con colores verdes más intensos. Vamos a ver hojas más grandes, tallos más endurecidos, lo que nos permite tener una mejor calidad de plántula al momento de entregarla o de aclimatarla, ¿no? Y también lo que yo les comentaba, poder cultivar plántulas que liberan compuestos volátiles o que en algunos casos se dice que son recalcitrantes. Como todo, siempre hay desventajas. Las desventajas que yo he encontrado es, primero, el costo de implementación. En realidad es relativamente elevado dependiendo de la cantidad que requieran. Se requiere una capacitación en el uso. Cuando empezamos a trabajar en esto pensamos, pues es muy sencillo. Sí, en realidad es muy sencillo, pero hay algunos errores, sobre todo de trabajo, que se cometen, y que eso lo que hace es contaminar un bioreactor. Y en un bioreactor, a diferencia de un frasco que se utilizan 5 o 10 explantes, en los bioreactores se parte de 10 hasta 300 explantes. Entonces, si se nos contamina un bioreactor, pues estaríamos perdiendo una gran cantidad de material vegetal, ¿no? Entonces, sí se requiere capacitación para el uso. Obviamente tiene mayor probabilidad de contaminación si no se trabaja bien, y actualmente existen pocos protocolos disponibles. Sin embargo, hemos estado trabajando en un protocolo, digamos, base, que ahorita les voy a comentar, y que pues, puede de ahí partir para mejorar o hacer modificaciones al mismo. La otra pregunta que era, ¿tengo que utilizar otro protocolo de propagación? En realidad no del todo. La composición del medio de cultivo se puede utilizar exactamente el mismo. Lo único que le vamos a quitar es el gelificante, y entonces pues ya tenemos nuestro medio de cultivo de propagación. Inclusive hemos hecho algunos estudios en donde se utilizan mucha menos concentración de hormonas en el medio de cultivo.
pero para cuestiones, sobre todo de empresas, que no conviene estar haciendo investigación o perdiendo tiempo en ese tipo de cosas, se utiliza exactamente el mismo medio y lo único que se le quita es el gelificante. Y lo que sí es importante, y es importante decir que lo que hay que establecer es el protocolo de las inmersiones. ¿Cuántas inmersiones van a ser? ¿De cuánto tiempo? ¿Si va a haber aireaciones o no va a haber aireaciones? Y eso va a depender también del tipo de bioreactor que tengan o que hayan adquirido, de todos los que les mostré, o uno que hayan hecho o diseñado ustedes mismos. Otra cosa importante que también poca gente dice es costos. En el medio de cultivo, yo me he dedicado junto con un colaborador, el maestro Juan Carlos Alamilla, a poder determinar la rentabilidad de una biofábrica o de protocolos de diferentes plantas. Y entre eso, lo que tuvimos que hacer es determinar pues, cuánto me costaba un litro de medio de cultivo. Y bueno, esto fue cotizado a principios de este año, del 2021. Más o menos tenemos un costo, obviamente partiendo del medio de cultivo ya preparado en la versión en polvo, es la manera más fácil de calcularlo, tenía un costo de 62 pesos con 81 centavos. Y el medio líquido, o sea, solamente sin el gelificante, tenemos un costo de 39 pesos con 2 centavos. Entonces, sacando los porcentajes, por ejemplo, el medio de cultivo o las sales representan aproximadamente el 30%, los azúcares más o menos el 2%, el agua destilada, cabe destacar que aquí utilizamos para determinar este costo un garrafón comprado en una empresa de reactivos. Obviamente si se tiene un destilador, estos costos disminuyen muchísimo, pero también el costo del agua destilada es aproximadamente el 30% del costo al medio de cultivo y obviamente aquí se pueden hacer modificaciones. Actualmente hemos estado trabajando para evaluar, por ejemplo, agua purificada, que hemos visto cómo nos afecta la tasa de multiplicación. Hemos visto que las afectaciones son pocas, pero tiene que cumplir ciertos requisitos, que es por lo menos tener menos de 50 partes por millón de sales. Entonces, bajo esa premisa, este porcentaje podría bajar aún más. Las hormonas vegetales en realidad no representan un gran costo, en menos del 1%. Y el gelificante, aquí nosotros calculamos que es el 37, casi el 38% del costo del medio cultivo. Aquí se nos fue, esto no debería tener. ¿Sí? Entonces, realmente sí hay una diferencia en el costo. Estamos hablando de que en total estaríamos hablando casi del 40%, 40-50% del costo del medio cultivo que estaríamos disminuyendo al usar bioreactores de inmersión temporal. Pero bueno, otra cosa, los costos de implementación, ¿cuánto cuesta? Bueno, hay pocas empresas en México que se dedican a establecer estos bioreactores de inmersión temporal o a venderlos ya armados. Hoy por hoy, las personas que trabajamos con ellos empezamos pues armando todo el sistema nosotros. Sin embargo, pues con el paso de los años, y no tiene mucho, estamos hablando de hace unos 5 años máximo, ya se empezaron a vender. Este es un modelo, digamos, diseñado para investigación o para empezar a trabajar con bioreactores, pero cuesta, aún así es un costo muy elevado, cuesta 17,000 pesos en general. Esta es la bomba, utiliza una bomba de pecera, estas son las dos electroválvulas que me permiten controlar la inyección de aire y este es el controlador. Este controlador es un controlador analógico que utiliza y pues el sistema de iluminación pues está en medio. Otro, este es un anaquel que trae 60 bioreactores, puede ser de litro, de 2 litros, de 4 litros y de 10 litros, solo que de 10 litros lleva 30 nada más y cuesta 140,000 pesos. Ya instalado con todo el sistema neumático, aquí no se ve, pero tiene un compresor libre de aceite de 1 caballo. Los bioreactores ahora sí, ¿cuánto cuestan? Por ejemplo, el Rita cuesta 4,000 pesos. El Matis, 6,500. El Cetis, igual 6,500. El Planfond, 4,000 pesos. El de frascos gemelos, esta misma empresa se está vendiendo en 1,008 pesos. Estos frascos de 3.7 o que son de 4 litros, o realmente son de 3.7, igual que los de 2 litros o 1,900. El que no conseguí el precio ya puesto aquí en México es este Rocky.
que en la página de internet, o sea, se puede comprar directamente en internet desde Estados Unidos, cuesta $135 y trae 9 recipientes. Son 4 bioreactores de inmersión temporal que son con estos triangulitos, y los otros 5 son solamente las cajas magentas, como para tener un juego de bioreactores. Pero bueno, eso está muy bien y bonito, pero ¿cómo funcionan en las plantas? O sea, ¿realmente funcionan? ¿Cómo se ven las plantas? ¿Cuáles son las calidades de las plantas de las que estoy hablando? Bueno, aquí les voy a mostrar poquitos ejemplos en relación a algunos artículos que hemos publicado y algunas tesis que hemos tenido en ese sentido. Por ejemplo, esto fue trabajado en el de frascos gemelos, lo trabajamos con una orquídea que es Dendrobio nobile. Esta es la tasa de multiplicación en semisólido, y estos son lo que obtenemos en bioreactores de inmersión temporal. Están al mismo tiempo, la misma cantidad de medio, y vean a lo que me refiero en calidad, ¿no? El número de hojas es mucho mayor, están abiertas, se ven menos vitrificadas que se ven en el medio semisólido. Y estamos hablando de aquí de 60 días. Esto es algo que no está publicado. Bueno, eso tampoco está publicado, apenas lo mandamos a publicar. Esto es resultado de la tesis de un estudiante. Esto es en medio semisólido. Aquí está sin reguladores, un protocolo que está reportado para Agave Potatorum y el que nosotros tenemos. En medio semisólido, pues bueno, con el protocolo que tenemos logramos aumentar la tasa de multiplicación, y vean el tipo de explantes o de brotes que se obtienen. Pero cuando trabajas en bioreactores de inmersión temporal, específicamente frascos gemelos, solamente el uso sin hormonas, sin nada por el estilo, me mejora mucho la calidad de las plantas. Vean este tamaño y esta calidad de plántula contra este tamaño y esta calidad de plántula. Y miren, y en cuanto a la tasa de multiplicación, triplicamos la tasa de multiplicación y el crecimiento de estos explantes. Esto fue en Agave Potatorum. Y lo mismo es para Agave tequilana, y ahora lo estamos probando para poderlo mostrar en Agave salmiana. Este es otro que hemos publicado. Este es en otro bioreactor, es en Rita. Es en bioreactores de inmersión temporal, el recipiente de inmersión temporal automatizado del Rita. Fue en Anturio rosa. Esto es como vemos las plántulas en medio semisólido. Si bien en una buena tasa de multiplicación, pero el color de las plantas no es el deseado. Tenemos cierta abscisión de hojas que quedan amarillentas por los compuestos volátiles, que era lo que les comentaba. Cuando utilizamos bioreactores de inmersión temporal, además de que aumentamos la tasa de multiplicación, o sea, así como se pusieron 3 explantes aquí también se pusieron 3 explantes. Y vean la calidad de plántulas que obtenemos, ¿no? Los con colores más intensos, hojas más grandes, brotes más grandes, e inclusive la cantidad de brotes obtenidos. Este es otro trabajo en el cual también hemos colaborado, es en Musa Nata, en Agua Gigante, y aquí se comparan los diferentes tipos de bioreactores de inmersión temporal. Así es como obtenemos la propagación de plátano en medio semisólido. Este es el de inmersión parcial. Esta inmersión parcial no es otra cosa que en el mismo frasco de cultivo como en el medio semisólido, en lugar de poner medio gelificado, le ponemos medio líquido. Vemos que no es muy buena la respuesta, sin embargo es mejor que el semisólido. Cuando utilizamos un CETIS, cuando utilizamos un bioreactor de flujo-reflujo, cuando utilizamos un bioreactor de frascos gemelos y cuando se utiliza un MATIS. Que el MATIS, recuerden que es la versión grande del Rita, ¿sí? Entonces, ya hay algunos estudios en donde, y aquí es muy importante y por eso se las puse, que dependiendo del tipo de bioreactor y el tipo de planta es la respuesta que podemos obtener. De hecho, en este artículo se recomienda específicamente para plátano utilizar CETIS, que se ha obtenido una mayor tasa de brotación. Bueno, antes de terminar, voy a aprovechar el momento para hacer 2 comerciales. En la Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas y Automatización, cada 2 años se organiza el simposio de micropropagación de plantas, y en este año en particular lo que hicimos fue
juntarnos con el TECNM para generar el primer congreso internacional de biotecnología agropecuaria. Están abiertas todavía las inscripciones, y para someter trabajos tenemos hasta el 1 de agosto, así que si están interesados pueden entrar a esta página o pueden escribir al correo de la sociedad, que es sociedadmicropropagacion@gmail.com. Otro comercial que es de la otra sociedad, de la Sociedad de Biotecnología y Bioingeniería. Tenemos el tercer foro de la contribución de la biotecnología en el sureste. En esta ocasión vamos a hablar con investigadores de Tabasco. Tenemos 4 invitados, que es el doctor Rodolfo Gómez Cruz, que nos va a hablar de biotecnología ambiental, el doctor Haruki Arévalo Romero, que nos va a hablar de biotecnología en el área de biomedicina, el doctor Rodolfo Vázquez Martínez, que nos va a hablar de biotecnología en alimentos, el doctor José Juan Zúñiga Aguilar, que nos va a hablar de biotecnología vegetal, y el doctor Juan Manuel Saldívar Cruz, que nos va a hablar de biotecnología microbiana, que él está en el campus Tabasco del Colegio de Postgraduados. Igual pueden escribir al correo info@smb-sur-sureste.org. Nos pueden visitar en la página web que ya se tiene de la sociedad o a través de seguirnos de las redes sociales. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y pues si hubiera alguna pregunta, pues quedamos Gracias, doctor Humberto. Si tienen preguntas, comentarios, por favor, pueden hacerlos a través del chat de la plática del doctor Humberto. Yo creo que debes tener el ventilador encendido, ¿verdad, Humberto? Porque se oía a veces ruido. ¿Por qué se escucha? Sí, se escuchaba, a veces no se te escuchaba un momento, pues ya no te quise interrumpir. Yo te voy a hacer una pregunta por el momento, mientras se animan a preguntarte algo más. Lo que mencionaste de la climatización, dices que es más fácil, pero ¿en qué tanto? O sea, porque debe variar, ¿no? Entre cada bioreactor y entre diferentes tipos de plantas, pero de manera general, ¿qué tan difícil o qué tan fácil se hace la climatización con ese tipo de bioreactores, en porcentajes, digamos, de sobrevivencia? Claro, mira, en los medios gelificados siempre se ha hablado entre un 70 a un 85% de la eficacia en la aclimatación en los medios gelificados. En los bioreactores de inmersión temporal, en la mayoría, te podría hablar del 98%, y no te digo 100, porque siempre hay errores humanos, ¿sí? Que de repente cuando se cortan las plantas no están, o de repente que no se riegan cuando se tienen que regar, o sea, una serie de cosas, ¿no? Pero podríamos hablar que tenemos arriba de un 95% de eficacia, de que todas las plantas que salen de bioreactores, la tasa de aclimatación va a ser muy buena, ¿no? Claro. Entonces sí, realmente se mejora mucho. Está bien, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan para el ponente? Cecil está preguntando que qué importancia tiene el burbujeo del medio líquido en el desarrollo de las plantas. Ok, tiene dos funciones ese burbujeo. Primero es mover los explantes y que estén al 100% en contacto con el medio de cultivo. Y además ese burbujeo también permite airear el medio de cultivo y hacer el intercambio gaseoso en el frasco o en el recipiente donde está. Entonces, en realidad es muy importante, y sobre todo para especies que son de bajo consumo de agua, que eso pasa, por ejemplo, con los agaves, ¿no? A los agaves no les gusta tener mucha humedad, y entonces, pues ese burbujeo pues es muy, muy importante, ¿no? De hecho, específicamente para agaves, yo siempre recomiendo el de frascos gemelos, porque es el que nos permite hacer aireaciones. Que esas aireaciones significa solamente introducir aire sin bañarnos en el medio de cultivo. Y eso no lo puedes hacer en los otros tipos de bioreactores. Gracias, Tienes Humberto. apagado tu Que haya quedado okay. contestada.
¿Alguna pregunta más, comentario que tengan, por favor, para el ponente? Y si no, para agradecerle su presentación. Creo que les quedó muy claro lo que les estuviste explicando. ¿O fue muy claro? No entendieron nada. Bueno, a veces no se entendía no por lo que el tema, porque lo explicaste muy bien, era a veces el micrófono como que se oía ruido, creo que era el ventilador si tenías prendido, no sé. Llegó un momento que a veces interfería un poco con la voz y no se escuchaba, Ok. no se entendía completamente. Pero pues la presentación finalmente estuvo clara, desde mi punto de vista, claro. Parece que no hay más comentarios en la presentación. No sé si quieras mencionar algo, Jorge, para despedirnos del ponente y agradecerle su presentación. No, creo que Jorge no nos está escuchando o tiene apagado el micrófono Ok. y no Antes Un de... comentario de mi parte, Sí. Mónica Vargas. Adelante, Mónica. Humberto Camal, tus plantitas que nos mostraste en las fotos se ven bastante convincentes, ¿eh? Sí se ve que tienen un porte mayor y más vigor, se ven. Ya creo que es una buena técnica. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por el comentario. Gracias, Humberto. ¿Qué ibas a mencionar? Sí, antes de terminar, yo sí quisiera hacer una invitación a todos los que están aquí y a todos los que no están, a afiliarse a la Sociedad de Micropropagación de Plantas. Es una sociedad que empezamos, bueno, empezamos desde el 2017 que empezamos con este simposio y que nos llevó 3 años, casi 4, establecerla apenas en diciembre del 2020 ya fue algo formal. Y estamos iniciando, ¿no? Entonces ahí vamos incrementando el número de socios y pues obviamente también en cuanto a ventajas que se pueden tener al estar afiliados, ¿no? Cada 15 días tenemos webinars, los pueden, por ahora, son totalmente gratuitos y muchos de ellos se quedan colgados en el Facebook de la sociedad, así que pueden ver la repetición ahí. Y pues también, pues, hacer el énfasis también en la Sociedad de Biotecnología y Bioingeniería, que ahí pues son temas más amplios de biotecnología, ¿no? Que también se les hace una cordial invitación para afiliarse. De hecho, en ambas sociedades están abiertas ahora la convocatoria para nuevos afiliados. Y pues bueno, pues básicamente es todo y pues gracias por la invitación, Humberto, Francisco. antes de que corte, están pidiendo que si puedes dar otra vez los datos del Congreso y están haciendo una pregunta también, que cuál es el tipo más común de contaminación. Miriam Murillo pregunta. La contaminación más común es por bacterias. Sin embargo, en algunos casos, sobre todo cuando se tienen descuidos en relación a la forma de trabajo, también se contaminan por levaduras. Afortunadamente, con toda la experiencia que hemos tenido, ahora hemos estado trabajando con diferentes compuestos para precisamente prevenir estas contaminaciones, sobre todo con bacterias. Hemos trabajado junto con el doctor Jerico Bello del Campus Córdoba en el uso de nanopartículas de plata para esto. Hay algunos explantes, sobre todo, por ejemplo, en plátano, eso no lo comenté, pero uno de los problemas que tiene plátano es la oxidación, y entonces se utiliza azul de metileno para evitar esa oxidación. Y también recientemente, que es una chica que se tituló apenas el año pasado y que es el artículo que estamos ahora sometiendo a publicación, que es donde utilizamos extractos vegetales para poder eliminar contaminantes microbianos. Estamos utilizando jamaica y ajo para poder eliminar esos microorganismos en los bioreactores de emisión temporal, de tal forma que podamos no solamente eliminar los microorganismos, sino también mejorar la tasa de multiplicación. Gracias. El doctor Eusebio hace el comentario que considera que este tipo de técnicas puede favorecer mucho en plantas que están en vías de extinción, y creo que sí es así. Miriam, te agradece el comentario. No sé si quieres comentar algo en relación a lo que comentaba el doctor Eusebio. Sí, en realidad este tipo de técnicas que de hecho
tienen la ventaja de no solamente servir para reforestación, sino también para producir plantas a gran escala. Bueno, ahorita me estoy enfocando mucho en los agaves y por eso tengo muy fresca toda la información. Sobre todo en el mezcal, hay especies de agaves que casi se las acaban porque como no hay plantaciones, porque no se propagan muy fácil, están acabando con todas los especímenes silvestres. Entonces estas herramientas pues, nos pueden ayudar a precisamente propagar este tipo de plantas y precisamente más que, bueno, sí las podemos utilizar para reforestar, pero más que eso para atender la demanda que existe de plantas de cualquier tipo para el uso humano, ¿no? En este caso, bueno, acabamos de terminar, o estamos por terminar una tesis que es con agave tobalá, que ese agave en particular no produce hijuelos, a diferencia de tequilana y otros agaves que son muy fáciles de propagar. Este solamente se propaga por bulbillos y por semillas. Eso quiere decir que tenemos que esperar aproximadamente 8 años para que se emerja el quiote y poder obtener las semillas, ¿no? Entonces, en ese caso, pues realmente sí, estas técnicas pues, nos podrían ayudar no solamente a repoblar, sino también a poder atender la demanda que existe, ¿no? Y lo mismo pasa con las orquídeas, ¿no? Ese es otro tema también muy interesante y controversial. Estas orquídeas que tienen alto valor, que también son depredadas del ecosistema y que con estas técnicas las podemos propagar, pero facilito. Yo les digo, bueno, en particular a mí no me agradan mucho las orquídeas, pero se propagan como hierba. Entonces, la verdad es que esta tecnología nos puede servir para eso. Déjame compartirte la pantalla para poner los datos del Congreso. De todas maneras... ¿Con quién se comunica para unirse a lo que comentaste? A la sociedad, aquí sí, precisamente. Bueno, Uriel Herrera pregunta. Sí, ahorita, no sé si quieren anotarlo, está en la pantalla. La página web del Congreso es https://agrobiotecnm.mx. Ahí pueden encontrar toda la información, el registro es en línea, el pago es en línea, y todavía pueden someter trabajos. Es en el área de biotecnología agropecuaria y dentro de ese congreso está el tercer simposio de micropropagación, que nos vamos a traer gente de diferentes partes del mundo, de Brasil, de Francia, de Estados Unidos. La verdad es que va a estar muy bien. Y si quieren ser socios, pues nos pueden escribir al correo de la sociedad, que es Sociedad Micropropagación, sin el acento, @gmail.com. O nos pueden mandar un mensaje a través de el Facebook, que también está como Sociedad de Micropropagación. Así nos pueden encontrar. Y entonces se pueden unir a lo que mencionaste, ¿verdad? A la sociedad y a lo que claro, a la Sociedad de Micropropagación, claro. Y el otro de la Sociedad de Biotecnología es un foro. Este foro, lo pueden ver, la página de la sociedad es smbb-sur-sureste.org. Ahí está la página, ahí también está toda la información, o nos pueden escribir a info@smbb-sur-sureste.org. Muy bien, doctor Humberto, le agradezco mucho su presentación. Parece que son los comentarios que teníamos y las preguntas. Le agradezco su plática. Realmente fue muy importante, ¿no? Ver cómo ha avanzado la biotecnología y va a seguir avanzando más, ¿no? Para multiplicar plantas que sean de interés desde el punto de vista comercial, genético, etcétera, ¿no? De diferentes aspectos. Y realmente ese es un aspecto que se requiere para mantener y propagar plantas de importancia, de diferente tipo. Bueno, parece que serían todos los comentarios. Te agradezco mucho la presentación y te enviaré por correo el agradecimiento de la ponencia que se envía por lo que presentaste. Y sin más, me despido. Creo que no hay comentarios en este sentido. Te agradezco mucho la presentación. No, gracias a ustedes por la invitación. Y estamos al pendiente de cualquier cosa. Sí.
Bueno, a todos, gracias por su presencia. Y nos veremos en los seminarios de otoño 2021 a partir del 1 de septiembre. Hubo muy poca gente, ¿verdad? ¿Eh? Sí. No te escuché, mi amor. No escuché. Ah, es que había entendido. Para hacer abdominales. ¿Sabes que te dije que sí metieras el modelo, pero creo que había todavía barrilito, ¿no? Ahí abajo. ¿Quieres? No, si tú quieres también. Ese como mi hermana, cuando dice muerto, ¿quieres misa? Así dice mi hermana. Gracias. Y así te animas para que se te quite el sueño. No, con una cerveza. Era.